toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola, bienvenido a Amarte, el programa pensado para la familia, pensado para dar herramientas a papá y a mamá cómo formar una buena familia, cómo educar a nuestros hijos, cómo crecer en el amor. Hoy muchos papás preguntan, están cuestionados de cómo formar a sus hijos en el carácter. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben formar el carácter? ¿Tienen las herramientas claras para estructurar la personalidad de nuestros hijos? ¿Por qué formaríamos el carácter? ¿Quién es el encargado de formar el carácter? ¿El Estado? ¿La cultura? ¿La televisión? ¿Los papás? Hemos pensado que esa es una de las primeras responsabilidades que tenemos como papá y mamá. Para este objetivo, para brindarles hoy las herramientas en la estructuración del carácter de nuestros hijos, formulamos unas preguntas en las redes, tenemos un caso y tenemos una invitada especial. Primero, les voy a compartir un caso. No sé si ustedes son conscientes, les ha pasado, que hoy en día las jovencitas menores de edad van a bares. Yo me preguntaba cómo hacen las niñas para entrar a un bar si son menores de edad. Y la realidad, la triste realidad, es que entran con cédulas falsas. ¿De dónde sacan la plata para la cédula falsa? ¿Quién promueve la adquisición de la cédula falsa? Muchas veces, tristemente, la respuesta está: papá y mamá han permitido. ¿Por qué? ¿Por permisivos? ¿Porque creen que no importa? Pero ahí estamos estructurando el carácter. Porque el carácter, su fundamento, su base es la moralidad. La moralidad que de alguna manera, con el ejemplo de cada día, papá y mamá transmiten a sus hijos. Este es un caso de la vida real, no muy lejano a sus hogares. Pregunten, yo los invito a que ustedes pregunten, porque muchas veces los papás creen que sus hijos están en las casas de los amigos. Otros creen que están en cualquier sitio donde no necesitan cédula falsa, pero realmente eso es lo que está sucediendo. Vamos a ver qué nos dicen las redes al respecto. Lanzamos la pregunta: ¿sabe usted cómo se forma el carácter? La gran mayoría de personas respondieron que con el ejemplo y con amor. ¿Con qué ejemplo y con qué amor estamos dando? Otras pensaron que no se formaba. Otros dicen con disciplina, con exigencia. Algunos hablan del marco moral de la casa. Otros dicen que es cuestión de genética y de entorno. Disciplina, básicamente, es la palabra que más aparece en nuestras respuestas. Pero yo también los invito a pensar en una clave: el respeto. ¿Es nuestra sociedad colombiana o nuestra sociedad latina una sociedad donde se respeta al otro? Es una pregunta que amerita de mucho pensar, porque si nosotros vemos nuestra cotidianidad, ¿por qué alguien se cola en una fila? ¿Por qué no se respetan las normas de tránsito? ¿Por qué nos maltratamos? Porque tenemos conflictos en nuestras sociedades, porque no respetamos. Y el respeto es parte de la formación del carácter. Quiero presentarles a nuestra invitada especial de hoy, María Cecilia. María Cecilia Henao es educadora, directora de un colegio, experta en este tema. Tiene muchísimas cosas para compartirnos y darnos herramientas prácticas para la formación del carácter en nuestros hijos. María Cecilia, bienvenida. Bueno, Cata, muchas gracias por estar aquí. La pregunta que yo le quiero hacer a los televidentes es si ustedes quieren que sus hijos sean felices, si eso es lo que anhelan para ellos. Quizás esa es la pregunta que todos anhelamos, pero también me he dado cuenta que la felicidad tiene un costo. No es tan fácil, pero es posible. Para tener unos hijos felices, que tomen buenas decisiones, que logren llevar a cabo la misión que tienen en la vida, es necesario formar el carácter. ¿De qué manera? A través de la moralidad, a través de un sistema moral que es la formación moral es la que estructura el carácter. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si yo nací así, si yo tengo este comportamiento de toda la vida, yo siempre he sido bravo. O, por ejemplo, ¿cómo me van a exigir que yo trate a las demás personas
si mi papá toda la vida ha sido un agresivo? O, por ejemplo, no he tenido oportunidades en la vida. Fácil ser feliz cuando se tiene todo, en especial la parte económica. Pero yo, pobre, no puedo ser feliz, pero no hay tal. Si estructuramos, si establecemos unas pautas para formar moralmente a nuestros hijos y para continuar nuestra formación, porque la formación es una tarea de toda la vida, lograremos tener niños, estudiantes, hijos, ciudadanos, ciudadanas, por supuesto, esposos, esposas, trabajadores, verdaderamente felices, comprometidos consigo mismos, con los demás, con el medio ambiente que es tan necesario y comprometidos en su relación con Dios. María, ¿De qué? Perdón, interrumpo. María, yo veo que parte de la formación del carácter, cuando falta, vemos personas muy manipulables, muy vulnerables al entorno. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Lo ves en tu labor educadora de todos los días? Permanentemente. Y hoy veo padres que tienen como temor de los hijos. Les da temor decirles cómo tienen que actuar, qué tienen que hacer. Se mueren del miedo de decirles, es que no vas a tal parte. O mira, es que no te voy a prestar el carro. No, pero no dicen sinceramente el argumento. No te voy a prestar el carro porque tienes 16 años, vas a un sitio peligroso. Entonces empiezan a decir, es que está como dañado el carro. No tienen claridad. ¿Qué debemos hacer para formar el carácter? Primero, pensar que la esencia de la formación del carácter está en establecer unos vínculos con el otro, porque es en la medida en que yo me relaciono con mis compañeros, con papá, con mamá, con el señor de la tienda, con el empleado del bar. En la medida en que yo me relaciono con las personas es cuando se nota quién soy. Esos comportamientos que tengo siempre están en relación. Entonces, ¿cuál es la esencia con lo que empezamos de la moralidad? El respeto. ¿Y cuál es la norma de oro del respeto? Es la regla de oro que está en todas las tradiciones religiosas. Es, no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y yo pregunto, la forma como la plantea el cristianismo es en positivo. Hazle a los demás lo que quieren que te hagan a ti. Papás, niños, yo les pregunto, ¿usted ha pensado, usted siempre le hace a los demás lo que quieren que le hagan a usted? Yo quisiera recordarle a los papás que ustedes son los primeros encargados y responsables de educar a sus hijos. Eso es un recordatorio que vale la pena hacerlo, porque los papás delegaron la educación de pronto en el colegio. Y eso es un riesgo grande hoy en día, que el Estado se está metiendo tan de frente en la educación en los colegios. Papás, ustedes tienen el derecho, es una potestad que nadie les puede quitar, educar según la moralidad que ustedes creen. Independiente si eres creyente o no, cristiano o no, todos estamos incluidos en la formación del carácter de nuestros hijos, porque el respeto prácticamente es una potestad de la humanidad. Y si nosotros no educamos en el respeto, vemos lo que nos está pasando. Tristemente, por ejemplo, veamos la noticia de otro atentado que sucedió ayer en Francia. Si tuviéramos el respeto a la vida inculcado, si tuviéramos un código moral bien interiorizado desde la niñez, seríamos incapaces de maltratar al otro como nos estamos maltratando hoy en día. O sea, la formación del carácter urge, Mariasi. Vamos a ir a un pequeño corte, pero para que no te me alejes de acá de esta cámara, quiero dejarte una pregunta. ¿Ves alguna relación en cuanto a la educación sexual y la formación del carácter? Hola amigos televidentes de Amarte, porque amar es un arte. Nuevamente aquí con nuestro especialista en el tema de la formación del carácter en nuestros hijos. Quedamos con una pregunta abierta. ¿Qué tiene que ver la educación sexual con la educación del carácter? María, cuéntanos. Bueno, la educación del carácter en el campo sexual requiere como de 3 estrategias para desarrollar en los niños, en los adolescentes y nosotros mismos también revisándonos, porque realmente el carácter se puede cambiar. Tenemos un temperamento, una personalidad que se va formando,
pero el carácter lo que hace es que va estructurando ese temperamento y esa personalidad. Es decir, María, hace que no podemos aceptar la idea de que así nací y así me quedo. Ah, no, 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 para absolutamente nada. Es decir, hasta el día que nos muramos podemos cambiar algo, si queremos, si Claro. hacemos un esfuerzo. Tenemos dos herramientas para cambiar lo que queremos cambiar en nosotros, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Son dos herramientas propias del ser humano de la cual tenemos que echar mano. ¿Cómo sería eso, Mariasi? Perfecto. Entonces, tendríamos primero que desarrollar en los niños y tener los adultos un buen juicio, criterio. ¿Qué quiere decir eso? Saber exactamente distinguir entre lo que está bueno y lo que está malo, María, lo que está bien y lo que está mal. ¿Sabes qué me preocupa? Que la sociedad de hoy se percibe como que perdimos el sentido común. Ese sentido común que tenían nuestros abuelos. ¿Qué importancia era ese sentido común como una guía, como un norte que nos indicaba por dónde seguir? Claro, porque eso tiene todo que ver con que las personas no piensan. Se va todo en el deseo, en el queda en el nivel sentimiento, del sentimiento. y se piensa que no tenemos una capacidad para razonar. Entonces, uno a veces les dice a los niños, oye, ¿tú pensaste antes de actuar? Lo grave es tenerle que decir eso a los grandes, ¿pensaste antes de actuar? Es muy importante pensar y tiene todo que ver con el desarrollo de un buen juicio. Que las personas sepan y los niños sepan qué está bien y qué está mal, que les demos un criterio moral, que cuando hablamos con ellos de todo lo que hay alrededor, de las cosas que suceden, nosotros les digamos, si en la televisión pasó el atentado de Niza, oye, ¿cómo te parece eso? Porque esto está mal, porque ¿qué ha sucedido? ¿Cómo se sienten todas estas personas? Es decir, tenemos que ir formando el criterio para ir formando un buen carácter. Perfecto. Y dentro de la pregunta de la educación sexual, la pregunta clave es ¿qué es el amor? Si yo sé qué es el amor, si yo pienso que el amor es más que un sentimiento, si pienso que es un acto de la voluntad, yo voy a educar de una manera distinta a los niños. No los voy a educar para el deseo, los voy a educar para el compromiso y para el compromiso estable. Y el verdadero amor, como decíamos al principio, que nos va a conducir a la felicidad, necesita comunicación, necesita sacrificio, necesita voluntad. María, se conozca a un autor que se llama Tomás Licona, que es tal vez de las personas que más conoce sobre el tema de la formación del carácter de nuestros hijos. ¿Qué nos dice él? ¿Tú lo has consultado? Todo esto que hemos hablado del carácter se basa en la propuesta de Tomás Licona. Precisamente él dice que para fortalecer el carácter es necesario desarrollar unas virtudes que después podemos compartir con los televidentes al final en una lista porque es muy útil, o que las personas miren cuáles son sus publicaciones en internet, en fin. Entonces, ¿cuáles son esas características o esas virtudes? Porque pueden estar los valores escritos en el papel, pero cuando tú empiezas a ejercitar esos valores y los vuelves vidas y comportamientos de todos los días, eso es lo que es una educación en virtudes. Entonces, es decir, papás, hay que estar alerta, porque creemos que porque escogimos un colegio donde educan en valores, ya está la tarea hecha. Pero si nosotros Para como papás nada. no lo hacemos vida, si todos los días no vivimos la justicia, el amor, el respeto, la verdad, los hijos no van a poder formar un buen carácter. Tal es el caso. Cuando el niño, el autocontrol es fundamental en toda la formación del carácter. Es cuando el niño quiere todo, el de primero. Cuando el niño quiere, no aguanta que sus hermanitos tengan algo mejor. Entonces tú le compras porque él quiere, porque si no hace una rabieta, porque no se autocontrola, tú no puedes salir, porque él te exige que estés ahí y tú tienes que salir. Al niño hay que enseñarle el autocontrol, en especial también hoy en día con las cosas, María, si el yo veo- respeto, que respete a los demás, los derechos de los demás, los valores de los demás, que tenga fortaleza de carácter, que a la primera situación que tenga no se desborone, ayudarle, a que tenga paciencia. María, si yo veo un síndrome hoy y lo veo también en la consulta, se llama el síndrome del niño emperador. Tal cual. Ese niño no espera, sino que se satisfagan todos sus deseos. Es un niño con derechos y sin ningún deber. Es decir, tenemos personas demandantes y a futuro
Cuando queremos tener un buen matrimonio, cuando queremos sacar una familia adelante, es imposible, es muy difícil sacar adelante un matrimonio con una personalidad demandante, que quiere lo primero para él y todo para él. Y siempre primero yo, segundo yo y tercero yo. Por eso, también, para una buena formación del carácter debe tener el niño y debe tener el adolescente un sistema de apoyo ético. ¿Quién le da ese sistema de apoyo en los valores? Se lo da primero los padres. Pero María, yo veo que los papás se estrellan contra una realidad. Hoy en día pareciera que todo lo que suene a moral hay que eliminarlo de nuestro contexto. Bueno, Hay una confusión. hay una gran confusión porque simple y llanamente la pregunta moral es hacer el bien y desechar el mal. Y como decía el Papa Juan Pablo II, la gran pregunta moral es, ¿esto te hace feliz? Y te puede hacer, te puede dar un placer, Pero no la felicidad. pero no la felicidad, ¿sí? Otra de las instituciones que ayudan a soportar al niño y al adolescente en toda la parte ética, además de la familia, de los padres con el ejemplo, que es absolutamente fundamental, es el Estado cuando te invita a formar una familia, porque Papás. finalmente al Estado, a los países les interesa que haya familias, Bueno, y antes las de cerrar, familias se forman con el matrimonio. antes de dar una pausa, les quiero lanzar una pregunta, papás. El Estado, ¿hasta dónde tiene derecho de incurrir en la educación de nuestros hijos? ¿Cuál es el límite entre la educación que da el Estado y que los papás tenemos derecho a ofrecerle a nuestros hijos? Eso es una pregunta muy importante porque hay muchos papás hoy en Básica. día que están confundidos porque la ley está diciendo, porque el Ministerio de Educación le está proponiendo. ¿Dónde queda el límite? ¿Cómo nos salvaguardamos de esas políticas y de esas corrientes ideológicas que están acabando con la formación de nuestros hijos? Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a nuestro espacio de Amarte, donde aprendemos a amar, donde aprendemos a construir familia y nuestras relaciones de pareja. Quedamos con una pregunta abierta. ¿Cuáles son los límites del Estado en la educación de nuestros hijos? ¿Dónde está la patria potestad de los padres? ¿Cuál es ese derecho? María, ¿qué nos cuentas al respecto? Pues finalmente solo existe un límite y es la potestad de la educación de los hijos, es el primer derecho de los padres. Lo deben ejercer porque los derechos que no se ejercen pues no sirven para nada. Entonces tenemos que ejercer ese derecho. ¿Y cuál es la tarea del Estado e incluso de la educación, que es un servicio público? El deber del Estado es ayudarle a los padres, ayudarle a la familia. El deber del Estado en los programas educativos es escuchar qué necesitan, qué exigen los padres para la educación de sus hijos y darles lo mejor en la educación, porque el niño además tiene derecho a la mejor educación. María, dentro de tu experiencia educativa, cuéntanos algún caso concreto para que estos papás puedan visualizar y tener una ruta clara de cómo manejar un conflicto, de cómo manejar una situación de estas. Pues mira, siempre hablar, poner los contenidos valorativos sobre la mesa ha sido importante. Muchos colegios utilizan un protocolo de solución de conflictos. ¿En qué consiste este protocolo? Eso me gusta. Yo creo que las familias deberíamos tener un protocolo de solución de conflictos en la casa. Y si la familia aprende a solucionar el conflicto, pues la sociedad va a poder solucionar el conflicto y podremos terminar con estos conflictos eternos de nuestra querida América. Así es. Empezando en la familia, que es un sitio donde hay una gramática del amor al hablar. Nosotros podemos empezar cuando se presenta una dificultad donde hay dos que están en desacuerdo, generalmente una víctima y un victimario, o alguien que se siente agredido por otro. Entonces nosotros les podemos decir a los niños y a los adolescentes primero qué pasó y darles siempre la oportunidad que exprese cada uno en su turno y siendo escuchado en qué sucedió. Pueden tener perspectivas distintas, pero ¿qué pasó? Una vez que se le pregunta qué pasó, se le dice a los niños en conflicto cómo se están sintiendo. En ese momento. En ese momento. Y bueno, ¿y cómo te sientes? Inicialmente ellos quieren volver a decir qué pasó,
porque quieren racionalizar y lo más fundamental en este caso es que expresen el sentimiento e irles ayudando. ¿Cómo te sientes? Mal. Tercer Pues paso. mal no es nada. Triste, con ganas de darle un puñetazo, con ganas de no volverle a hablar. Eso es muy importante que digas cómo te sientes. El tercer paso, ¿cómo crees que se está sintiendo él? Inicialmente, ya cuando el hermano o el compañero dice cómo se siente, ahí sucede algo con el que ha agredido al otro, y es que a veces se queda súbito y dice, no, eso que hice yo no quería hacerte sentir así, nunca fue mi intención, discúlpame, esto no va a volver a pasar. Y entonces se da naturalmente el cuarto momento, y es, bueno, ¿qué crees que debes hacer con él? Entonces salen las disculpas, el perdón, reparar de alguna manera, pero aquí hay una cosa fundamental en la familia y en la educación, y es que los papás y los maestros no podemos obligar a los niños a perdonar al otro. Eso tiene que salir del corazón, porque estamos llenos de niños que están resentidos porque los obligaron a perdonar a otro y todavía no han sanado la herida. Es muy importante darle tiempo al niño, porque volvemos a la historia. La personalidad y el temperamento son una cosa, pero el carácter es otra. Entonces, para ir redondeando. Y una última cosita que me parece fundamental es, esto no puede volver a pasar. Pensemos entre todos, si se te vuelve a presentar esta situación conflictiva, ¿qué es lo mejor que puedes hacer con esta experiencia? María, retomando las preguntas que hicimos circular por la red, la gran mayoría de papás respondían que se educa el carácter con amor y con ejemplo. Así es. Entonces, el amor es vivir las virtudes. De alguna manera. El ejemplo nos exige tener un código moral en el cual nos estamos enmarcando para vivir y transmitir la educación a nuestros hijos, para lograr hijos que no sean vulnerables a nuestra sociedad, que no sean manipulables, que no vayan con la corriente sin analizar las situaciones de la vida diaria. Fíjate que en el ejemplo debemos predicar, hablar, no hay tal que es que al niño no hay que hablarle tanto, claro que hay que hablarle, pero hay que predicar, pero también practicar. Hay que predicar lo que practicamos y practicar lo que predicamos para que haya lo más fundamental en el ejemplo, que es la coherencia de vida. Ahora, tú me podrás preguntar, y usted que nos está viendo podrá decir, ¿y yo cómo le digo a mi hijo que no fume si yo fumo como la bandera mueca? Pues usted sabe que el cigarrillo hace daño. Usted le puede expresar desde el fondo de su corazón que no ha podido dejar de fumar, que eso no le ha hecho bien, que él se lo está diciendo porque ha experimentado en él mismo esa pesadumbre de tener una adicción. Entonces, eso no le quita autoridad moral. Lo pone a hablar de corazón a corazón, que también es absolutamente fundamental en la educación del carácter. María, también quisiera dejarles unas herramientas a nuestros padres televidentes. ¿Cuál es el consejo por excelencia que nos da Tomás Licona en la educación del carácter? Tú nos hablabas de unas virtudes. Bueno, él habla de 10 virtudes. Yo los invito a que consulten hoy en día en las páginas web. Encuentran Tomás Licona, Educación del Carácter, pero entre estas virtudes está como el reconocer que está bien y que está mal, el autocontrol. Muchas de las personas que escribieron en las redes hablaban de la autodisciplina. Es muy importante que los niños, exigirles a los niños que sean responsables con sus tareas, con sus trabajos, y llegar hasta el final del trabajo, persistir, el esfuerzo, la integridad, que los niños sepan que no tienen que renunciar, y los grandes también, a sus propias convicciones, la fortaleza, que con cualquier cosa no se derrumben. Y vuelvo y te repito, la educación de la espiritualidad y de la fe, porque en términos generales todas las personas profesamos una fe. Bueno, papás, entonces les voy a hacer un resumen. Ser unos padres con autoridad moral, amar a nuestros hijos, enseñar a través del ejemplo, manejar el entorno moral, fomentar hábitos, disciplina con amor,
resolver conflicto de una forma justa, canales para practicar las virtudes y desarrollo espiritual de los hijos. Esa sería la tarea, a poner en práctica estos 9 consejitos para formar el carácter en nuestros hijos. De amar, de amar.